Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla que he realizado para todos ustedes con la finalidad de preparar nuestros consultorios ahora que está por terminar la cuarentena de COVID-19 y tengamos que regresar a nuestras labores, esperando que sea de gran utilidad y nos ayude a tomar todas las precauciones necesarias para protegernos de un contagio y proteger también la salud de nuestros pacientes. En esta charla hablaremos de varios aspectos relacionados con el coronavirus, como su medio de contagio y potencialidad, cuál debe ser el equipo de protección personal adecuado y las medidas de higiene que debemos de adoptar. Otro tema, algunas medidas específicas con el personal y los pacientes, la planificación y puesta en marcha, así como la supervisión de los nuevos protocolos adoptados para la clínica, instrucciones al paciente antes de acudir a la clínica, protocolo también de recepción del paciente y finalmente limpieza y desinfección de la clínica y áreas de trabajo entre un paciente y otro, así como también al finalizar el día. Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra plática, en donde hablaremos prácticamente de las recomendaciones ahora que regresamos al consultorio después de la crisis generada por el COVID-19. Como todos podemos ver, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, y con los avances modernos en comunicaciones, los humanos se mueven hoy más que en cualquier otra generación. Y aunque esto tiene grandes beneficios en el desarrollo cultural y social, también crea una gran responsabilidad epidemiológica. Y esto es porque los brotes modernos no tienen fronteras y cruzan todos los niveles de la sociedad, independientemente de su raza, origen étnico o nivel socioeconómico. Y las pandemias como la que vivimos hoy en día infligen consecuencias devastadoras en las comunidades y causan efectos negativos en la economía y en los sistemas de salud a largo plazo. A finales de la década de los 80s y principios de los 90s, en un intento por proteger a los trabajadores de la salud, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y las comunidades médicas y dentales propusieron a los profesionales pautas para reducir la exposición a patógenos transmitidos por la sangre como el VIH y la hepatitis B. Recordemos que antes del virus de la inmunodeficiencia humana, los dentistas no solían usar guantes ni cubrebocas, mucho menos protección para los ojos. Fue entonces que la puesta de estas precauciones universales revolucionaron el estándar de atención tanto en toda la medicina como en la odontología. Cabe recalcar que no fue nada fácil aceptarlas y mucho peor aún darle continuidad posteriormente. Y así se puede comprobar a lo largo de la historia cómo la raza humana en general, por naturaleza, somos reacios a cambiar o en aceptar esas precauciones universales. Basta recordar que la tecnología necesaria para erradicar la viruela se describió por primera vez en 1798, pero tardó casi 180 años en ejecutarse, ya que fue hasta 1978 cuando se logró extinguirla. En la pandemia actual del coronavirus se puede observar la misma reacción social, a pesar de los brotes en innumerables países del mundo. Desgraciadamente, con el miedo, el pánico, la culpa y la intolerancia, pocos países han cumplido sus compromisos, al igual que muchos profesionales de la salud, al no seguir las recomendaciones de las autoridades. La pandemia actual del coronavirus, COVID-19, ha dado paso a tiempos sin precedentes, debido a que la persona infectada promedio podría propagar la enfermedad a por lo menos 3 o más individuos. Un gran número de trabajadores de la salud han muerto en China y otros países del mundo en los primeros días de esta enfermedad, y se ha demostrado que el potencial de supervivencia de este virus es muy alto, ya que puede permanecer en aerosol hasta durante 3 horas después de la contaminación, poniendo a la comunidad dental como una población de alto riesgo. Además, está comprobado que puede permanecer en el cartón por 24 horas, en plástico y acero 3 días y en cobre hasta por 4 días. En estos momentos, el mundo necesita un esfuerzo coordinado y el gremio odontológico debe hacer su parte para mitigar la propagación de este virus.
Es por eso que la Asociación Dental Americana ha recomendado a los dentistas de todo Estados Unidos, incluyendo a los ortodoncistas, atender únicamente a ciertos procedimientos selectivos durante la cuarentena y concentrarse únicamente a las emergencias, permitiendo cuidar así a nuestros pacientes y evitar un contagio que pudiera derivarlos posteriormente a una urgencia hospitalaria. La Asociación Americana de Ortodoncia ha emitido una lista de eventos que deben considerarse como emergencias, mismos que han sido aceptados por los diferentes países que conforman a la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, y son los siguientes. Situaciones en las cuales el paciente presente algún elemento suelto y corra riesgo de tragarlo o aspirarlo. Lesiones severas en la mucosa debido a desajustes en la aparatología ortodóntica, traumatismos dentoalveolares en pacientes con aparatos, abscesos relacionados con la aparatología, como por ejemplo alguna banda suelta, y complicaciones post-tratamientos quirúrgicos relacionados con el tratamiento de la ortodoncia. El COVID-19 es un nuevo virus mutante que trae al mundo de cabeza. Los momentos por los que atraviesan la mayoría de los países debido a la pandemia declarada han llevado a la proclamación de órdenes gubernamentales y recomendaciones en relación a la atención dental y ortodóntica. Lamentablemente, todas ellas sin excepción abogan por la limitación de la actividad clínica dental exclusivamente al tratamiento de emergencias, obligándonos prácticamente a permanecer todos en casa sin establecer claramente las medidas y los protocolos que deben adoptarse una vez pasando el confinamiento. Las imágenes que observamos corresponden a mi ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, en donde podemos percatarnos de la desolación durante los días críticos de la cuarentena y donde también resalta en la parte superior izquierda uno de los íconos de nuestra ciudad, que es la Minerva, a quien se le ha colocado un cubrebocas en signo de solidaridad y concientización para la gente. En días anteriores a esta presentación, no se disponía de ningún manual de procedimientos o protocolos específicos oficiales, ya sean nacionales o internacionales, que abordaran de manera clara cómo debe proceder el ortodoncista en su práctica diaria en la etapa posterior al confinamiento, para así trabajar con las mejores garantías de protección para los pacientes y el equipo humano de la consulta dental. Al ver entonces que no hay nada oficialmente escrito, me surgen las siguientes interrogantes. ¿Están nuestros consultorios preparados para tratar a pacientes con sospecha o potencialmente infectados de COVID-19? ¿Sabemos qué medidas tomar una vez que regresemos a nuestras actividades al consultorio para evitar cualquier contagio y cuidar de nuestros pacientes sobre alguna contaminación cruzada? Recordemos que la pandemia del VIH-Sida resultó en cubrebocas, batas y protección para ojos. Ahora, ¿qué nos tocará enfrentar y cómo debemos cuidarnos y cuidar a nuestros pacientes en lo que se extermina este COVID-19? Por este motivo y con ciertas reservas, me he dado la tarea de realizar esta presentación que proporciona una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad para ahora que regresamos a nuestras actividades, esperando que sean de gran utilidad y provecho, pero sobre todo que nos dé la confianza de volver a trabajar en un ambiente seguro por nuestro bien y el de nuestros pacientes. En este documento se plasman las aportaciones más relevantes que han realizado algunas asociaciones dentales y de ortodoncia de los Estados Unidos de Norteamérica, España y otros países que conforman al lado, como lo son Colombia, Chile, Ecuador y México. Hablemos ahora acerca de la transmisión del COVID-19. Hasta el presente, todos los estudios confirman las siguientes vías de transmisión. La primera y la más importante es a través de las gotas de saliva generadas durante el estornudo o la tos, las cuales pueden permanecer en aerosol hasta por 3 minutos posteriores. Una más es por la transmisión de contacto directo a través del saludo o tocando superficies o objetos contaminados hasta por 3 días anteriores y posterior contacto con mucosa tanto de ojos, nariz o boca.
Asimismo, se ha emitido la hipótesis de otra posible vía, que es a través de micropartículas durante el habla, pudiendo permanecer cierto tiempo suspendidas en el aire, al igual como sucede con la tos o los estornudos. Y finalmente, de acuerdo a estudios recientes, una contaminación orofecal puede ser otra posible transmisión, principalmente en las personas que no se lavan las manos después de ir al baño. El periodo de incubación promedio es de 5 a 6 días, pero hay evidencias científicas de que ese periodo en algunos casos puede prolongarse hasta los 14 días. Hay que tener en cuenta entonces que muchos pacientes son asintomáticos o presentan sintomatología muy leve, y esto sucede especialmente en niños y adolescentes desde el primer año de vida hasta los 17 años. La tasa promedio de mortalidad de este virus actualmente se sitúa en el 5%, pero puede variar hasta un 12% dependiendo de la zona geográfica de infección. Estos valores son muy superiores a los de la gripe estacional causada por el virus de la influenza H1N1, y su letalidad aumenta conforme la edad del paciente afectado, sobre todo a partir de los 60 años, así como en pacientes con patologías previas como problemas respiratorios, cardiovasculares, diabetes, etc. Algunas cifras interesantes hablan sobre el riesgo de infección en el personal sanitario. Los últimos datos disponibles de China muestran que se han visto afectados casi 2.000 personas en esta área, lo que comprende alrededor del 5% de todos los infectados en el país. Sin embargo, los datos disponibles en España al 9 de abril eran del 13%, más de 20.000 casos, convirtiendo así a ese país con el mayor porcentaje de contagios en el personal de salud. Llegamos a la parte medular de esta presentación. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que el equipo de protección personal es de suma importancia para resguardarnos de un contagio, pues por el momento debemos tratar a todos los pacientes como si todos fueran portadores del virus. El equipo completo debe constar de cubrebocas o mascarillas, guantes desechables, protección ocular y facial y ropa protectora adecuada. Debido a que nuestra profesión está considerada dentro del margen de alto riesgo, además de la proximidad con la que se trabaja con el paciente, aunado a la generación habitual de aerosoles, el Ministerio de España y la mayoría de los protocolos actuales recomiendan el uso de mascarillas con filtro tipo FFP2, las cuales ofrecen un filtro del 92%. Y en algunos casos específicos, aunque no existen estudios definitivos que confirmen que la eficacia del filtrado de estas mascarillas sea del 98%, se recomienda la FFP3. Me toca hablar ahora de los cubrebocas o mascarillas, y esto nos ayudará a seleccionar la más adecuada de acuerdo a las circunstancias que nos enfrentemos. Los cubrebocas con filtro FFP cuentan con una mayor protección, ya que están diseñadas para filtrar las partículas, aerosoles líquidos y patógenos presentes en el medio ambiente, impidiendo así que sean inhaladas por el usuario. Según la eficacia de filtración, la mascarilla puede ser clase 1, 2 o 3. El tipo de clase a utilizar se determina en función de la toxicidad del contaminante y de la concentración ambiental presente. El material filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas, el cual retiene al contaminante. Según la norma de la Unión Europea, estos son los porcentajes de eficacia en función filtrante y fuga de bacterias, virus y esporas. FFP1 78%, FFP2 92% y FFP3 98% de filtración. Las mascarillas pueden tener válvula de exhalación que facilita la respiración y evita la condensación, y son recomendadas para largos periodos de uso. Cabe mencionar que las mascarillas asiáticas KN95
y la americana N95 sin válvula son las equivalentes a la FFP2 y FFP3 de la norma europea. La mascarilla quirúrgica de uso común no es recomendada en estos momentos para el odontólogo, ya que solo protegen salpicaduras de fluidos biológicos y filtran las partículas emitidas. Sin embargo, es recomendada usarla por encima de la FFP2 para mantenerla limpia. Está por demás mencionar que los cubrebocas o mascarillas de cualquier otro material como tela, esponja, etc., tienen un bajo porcentaje de filtración. Y aunque las mascarillas FFP2 están diseñadas para un solo uso, muchas asociaciones médicas las utilizan hasta por 4 horas. Inclusive, en fechas muy recientes, se ha publicado la eficacia de su esterilización mediante varios métodos ensayados, como esterilización con vapor de peróxido de hidrógeno mediante calor seco a 70 grados centígrados durante 30 minutos, o con calor húmedo a 121 grados centígrados, y con estos métodos se supone que pueden realizarse de 2 a 3 esterilizaciones. Por lo tanto, podría tenerse entre 3 o 4 usos extras cada mascarilla, siempre y cuando se encuentre limpia y sin rotura. Vamos a ver enseguida unas imágenes animadas en donde podemos observar la eficacia de cada una de ellas. En la primera imagen podemos ver cómo al no usar ninguna protección en nariz y boca hay una exposición de entrada y salida de gotas de todos los tamaños. En la siguiente imagen de arriba vemos que la mascarilla o cubrebocas quirúrgico, aunque no permite la salida de gotas, evitando así la contaminación hacia otras personas o superficies, no nos protege de la inhalación de gotas inferiores de 5 micras, poniendo en riesgo el contacto con el coronavirus. En la imagen inferior izquierda vemos cómo las mascarillas FFP2 y 3 sin válvula filtran gotas inferiores a las 5 micras, con una eficacia del 98%. Al no tener válvula, es capaz de retener las partículas tanto en inhalación como exhalación, ideal para las personas que están en contacto con el coronavirus y para el odontólogo. En la última imagen, los cubrebocas FFP2 y FFP3 con válvula, aunque se ven muy sofisticados, es cierto que el filtro no permite que se introduzcan las partículas en la inspiración, pero permite que salga el aire exhalado libremente con patógenos, de modo que de esta forma podemos, en caso de ser portadores del virus, contaminar a nuestros pacientes. En esta siguiente imagen, quiero explicar lo importante que es que la mascarilla tenga un buen ajuste. Por lo tanto, el clip nasal debe estar perfectamente bien adaptado a la forma de la nariz y debemos asegurarnos que toda la superficie periférica quede perfectamente adosada a la cara. Más importante aún es que una vez que adaptemos el cubrebocas, hagamos la prueba de ajuste cubriendo la mascarilla con ambas manos e inhalemos profundamente. En caso de notar alguna entrada de aire por los bordes, debe conseguirse un mejor ajuste. La prueba de ajuste también puede hacerse exhalando, en donde notaremos cómo la mascarilla se infla, lo que determina que no existe fuga de aire y por lo tanto confirmamos su buen ajuste. En cuanto a los guantes, no hay nada especial que hablar, ya que pueden usarse los habituales desechables que usamos en la actividad clínica diaria. Pero algunos protocolos recomiendan usar doble guante, esto con la finalidad de disminuir la contaminación después de atender al paciente y posteriormente poder retirarnos el resto del equipo de protección personal. Sin embargo, para las tareas de limpieza y desinfección, se recomienda mejor utilizar unos guantes más gruesos que sean resistentes a la rotura. Para una mejor seguridad, se debe usar protección ocular y así evitar riesgos de contaminación en los ojos, ocasionada por salpicaduras de saliva o algunas otras secreciones. Para estos tiempos, están recomendados los protectores oculares tipo gogles, que sellen toda la periferia externa de los ojos perfectamente, pues recordemos que una de las vías de transmisión del COVID-19 es también a través de la mucosa ocular. Además, es recomendable
que sean acompañados por una pantalla facial que cubra toda la cara. Las caretas faciales protectoras están fabricadas por diferentes tipos de plástico, como PET, PVC, etc. En este caso, el PET presenta las mejores cualidades, como son una claridad tipo cristal, es resistente a la rotura, ligeramente flexible y muy fácil de limpiar y desinfectar. El diseño de las carillas tienen que ver también con el confort, por lo que existen algunas que presentan alguna especie de visera incluida, lo cual ayuda a evitar el contacto directo con la nariz. La ropa y calzado de trabajo habitual debe ser de uso exclusivo para el consultorio, por lo que debemos evitar a toda costa utilizar en la consulta la ropa y calzado que traemos puesta desde la casa. Por lo que debemos llegar de la calle al consultorio y retirarnos la ropa y colocarnos el uniforme o traje quirúrgico. Es recomendable también el uso de una bata desechable impermeable por encima de la ropa de trabajo y gorro de preferencia, así como también el uso de algunos zapatos cómodos y cerrados, especiales para el trabajo, o bien utilizar cubrezapatos. Cabe recalcar que es importante evitar usar anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros elementos, o bien retirarlos antes de colocar el uniforme y equipo de protección personal, ya que pueden comportarse como reservorios del virus. Cuando pasemos al tema de equipo de protección personal, mencionaré el protocolo tanto para la colocación como para el retiro del equipo. Desde el principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud viene insistiendo en la enorme relevancia que tiene un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Para ello, ha emitido un protocolo que debe durar entre 40 y 60 segundos. Pero para hacerlo más didáctico, voy a mostrarles enseguida un video tomado del internet en donde a través de un tinte sobre los guantes podemos observar cómo el jabón debe cubrir prácticamente todas las superficies de la mano y muñeca, evitando dejar alguna parte sin desinfección. Este video fue grabado por el Dr. Andrés Samaniego en Sonemed y me basaré en él para dar la explicación. Antes de iniciar es importante retirar todos los objetos de las manos como reloj y anillos, y en este caso el doctor realiza el protocolo con guantes y tinte para ir observando paso a paso. Aplicamos suficiente jabón para que nos alcance a cubrir ambas manos. Frotamos las palmas entre sí para crear abundante espuma. Y enseguida vamos a frotar el dorso de una mano contra la palma de la otra opuesta, con los dedos abiertos y entrelazados. Como los dedos y nudillos no están cubiertos aún por el jabón, frotaremos enseguida una mano cerrada sobre la palma de la mano contraria y viceversa. En la imagen se observa cómo los pulgares no han sido todavía incluidos, por lo que rodeamos el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa. Enseguida debemos frotar la punta de los dedos contra la palma de las manos, haciendo un movimiento de rotación, y esto limpiará la zona de las uñas, que es una de las áreas más sucias de la mano. Posteriormente, lavamos el resto de las manos, que son las partes laterales y muñecas, y esto lo haremos frotando las muñecas en forma circular en ambas manos. Finalmente, una vez que estemos seguros de haber cubierto todas las superficies de las manos, nos enjuagamos y secamos con una toalla desechable, misma que utilizaremos para cerrar la llave del agua. Existe otro protocolo como medida higiénica, pero con el uso de gel antibacterial. Este tiene la misma eficacia y se realiza de la misma manera que el lavado de las manos, y en algunas ocasiones, cuando se desea potencializar el efecto, puede aplicarse después de lavarse las manos con agua y jabón. En las imágenes siguientes veremos el orden del protocolo sugerido para la colocación del equipo de protección personal. Hay uno en especial que sugiere el uso del doble guante, el cual es recomendado por varias organizaciones médicas y odontológicas, entre las que destacan el Hospital del Niño José Renán Esquivel de Panamá y la Organización Colegial de Dentistas de España. Es importante
Que llevemos un orden como está señalado y así evitar la contaminación de alguno de los componentes. Primeramente, colocar entonces el uniforme interno. Después continuamos con el protocolo de lavado de manos. Enseguida podemos pasar a la colocación del primer par de guantes. Luego la colocación de cubrezapatos. Colocamos después la bata desechable y la amarramos perfectamente bien por la parte trasera y delantera. Una vez instalada nuestra bata desechable, podemos proceder a colocarnos el cubrebocas, tal como lo muestra la imagen. Con la mano derecha sujetamos el cubrebocas, mientras que con la mano izquierda llevamos los elásticos a la parte posterior de nuestra cabeza. Es muy importante que hagamos la prueba de ajuste como lo habíamos mencionado con anterioridad. Los lentes deben ser ajustados parecido a la forma en que adaptamos el cubrebocas, sujetándolo también con una mano, mientras que con la otra llevamos los elásticos a la parte posterior. Enseguida colocamos nuestro gorro desechable, en donde es muy importante, sobre todo en las damas, que tengan el cabello recogido para que quede integrado dentro del gorro. Enseguida podemos colocar nuestra careta y posteriormente o finalmente colocamos nuestro segundo par de guantes. Así como existe un protocolo para colocarnos el equipo de protección, también existe uno para retirarlo, y debe seguirse en forma disciplinada todos los pasos para evitar una contaminación cruzada. De tal forma que iniciamos retirando nuestros guantes externos sin contaminar los internos. Antes de retirar el segundo guante, hacerlo con la parte interna del primero. Después colocamos gel en los guantes internos para proceder a retirar la careta, el gorro, como lo indica la imagen, alándolo justamente del centro, y posteriormente retiramos la bata desechable. Enseguida retiramos los lentes, alándolos de las tiras laterales o bien de la parte posterior. Después retiramos el cubrebocas de abajo arriba, esto es, alando primeramente el elástico del cuello y después el de la cabeza. Retiramos enseguida el cubrezapato tratando de ir enrollándolo para evitar tocar la parte externa. Posteriormente retiramos los guantes internos de la misma manera en que hicimos con los guantes externos, evitando tocar la piel y ayudándonos de la parte interna para el retiro del otro guante. Y finalmente terminamos nuestro protocolo con el lavado y desinfección de manos. Con este tema vamos a terminar nuestra primera parte. Espera muy pronto la segunda, en donde hablaremos sobre las medidas específicas que se deben llevar a cabo en el consultorio relacionadas con el personal, además de algunas instrucciones para los pacientes antes de acudir a la cita y cuidados que debemos tener al atenderlos, algunos protocolos de desinfección y limpieza entre un paciente y otro, así como al finalizar el día. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que recibas nuestras siguientes cápsulas informativas. Y si te gustó la charla, mándanos tus comentarios y danos un like. Hasta pronto.